Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos los que se conectan a este nuevo episodio de BCP. Es el nuevo episodio y el primero de este año, entonces vamos a celebrar. Hoy tenemos un invitado especial, el hermano Pablo nos acompaña. Hoy tenemos un testimonio muy bonito, doctrinal, y de cómo el Señor le habló a él. Entonces, si quiere, el hermano Orlando se empieza presentándose. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Una vez más estamos acá este año 2026 y esperemos que, bueno, como los otros han sido testimonios impactantes, este sea igual. Saludo para todos los hermanos que están aquí tras de cámaras, que están ahí colaborando, hermano Marlo, hermano Sebastián, hermana Natalia, la hermana Estefanía, que hoy nos acompaña, bienvenida, hermana Jennifer, amén, que hoy no está con usted, y bueno, el hermano Pablo Robles, que es un hermano que conozco hace más de 20 años, lo conozco hace más de 20 años y pues yo sé que él tiene un testimonio muy, muy bonito, que aquí en el transcurso de que él nos vaya contando, yo sé que muchos van a valorar que es de grande bendición. Así que bienvenido una vez más y esperemos que Dios se glorifique en esta mañana especial. Amén. Bueno, hermano Pablo, si gusta, se puede empezar presentando. Usted es pastor en nuestra iglesia, entonces puede presentarse y ya arrancamos con el testimonio. Amén. Bueno, Dios me les bendiga a todos. Saludo a mis hermanos, gracias por la invitación, mi hermano Orlando, y a estos jóvenes les felicito por este programa muy bonito. Mi nombre es Pablo Robles, pastor aquí en la Iglesia Pentecostal Latinoamericana. Hoy, por la gracia del Señor, estamos aquí en Río Azul, cerquita, una iglesia muy hermosa en Río Azul, y qué bendición poder hoy compartir un poquito de lo que Dios ha venido, porque todavía sigue transformando nuestras vidas. Amén. Bueno, hermano Pablo, yo escuché un poquito su testimonio, pero claramente usted hoy nos va a mostrar mucho más de lo que el Señor ha hecho en su vida, nos va a hablar mucho más. Y quisiéramos iniciar por su infancia. Sabemos que usted tradicionalmente era un católico muy católico, practicante. Entonces, ¿cómo era su hogar? ¿Sus papás también eran católicos? ¿Cómo fue el entorno en el que usted creció? Claro que sí, mi hermana. Bueno, para empezar, podríamos decir que, como dicen, no sé si es un chiste o un meme, sería yo la oveja negra de la casa, porque en la casa son de un partido X y todos son católicos. Y ahora yo no soy ni de ese partido y soy cristiano. Gracias al Señor por la gracia de nuestro Dios. Nuestra infancia, pues, como familia fue muy linda. Gracias a Dios mi padre fue un hombre muy trabajador, igual que mi madre, un agricultor, y siempre nunca en la parte económica no tuvimos mucho, pero en esa parte no se sufrió, por lo menos yo no recuerdo haber sufrido. Somos 8 hermanos, somos 4 hombres, 4 mujeres, y sí, mi familia es muy ferviente, muy católicos. Ellos son, o éramos en ese tiempo, así nos criaron, así nos enseñaron a vivir esa fe, ¿verdad? Esa fe de que hay un Dios, pero que es un Dios que es un Dios trino. Okay. Y aparte de eso, que ese Dios trino tiene también un poco de santos, ¿verdad? Que son los que le enseñan a uno que hay un santo para cada cosa, hasta para pedir novia o novio, tienen un santo. Ya no recuerdo el nombre de él, pero los que saben lo ponen hasta, creo que cabeza abajo, para que encuentren el novio. La novia o el novio. Medio recuerdo esas cosas que pues le enseñaban a uno en sí, tal vez no mi padre, pero en sí en la religión. Y éramos sí fervientes, nos enseñaban ahí que teníamos que ir una vez por semana mínimo. Okay. Había que ir una vez por semana mínimo a la actividad, o como llaman, a la misa, ¿verdad? Y le enseñaban que había que ir después de las 6 de la tarde un sábado. Para que valiera, tenía que ser después de las 6 de la tarde, un sábado o el domingo. Y nos hicieron las ceremonias que ellos hacían, bueno, el bautismo de niños, que uno no recuerda, después la primera comunión que llaman, y la confirma. La confirma creo que es para como ratificarlo el bautismo.
Eso Y se hace cierto que como adolescentes, me parece, o sí, más o un poquito menos. más grandes. Sí, ya en la adolescencia, sí, 14, Ok. 15 años se hace después de primero la comunión, creo que es antes de los 10, antes de los 12 a salir de la escuela y después más adelante ya se ratifica con la confirma. Ok. Y todos esos pasos los pasamos y empezamos a vivir y ya pues éramos, y se cree en Dios, algo que uno tiene que saber ya cuando llega a la vida cristiana, que a uno le enseñan a creer en Dios, uno cree en un Dios, pero no está bien direccionado, no está bien como manda la palabra del Señor, pero uno empieza a pedirle a Dios, y aparte de Dios le empieza a pedir al montón de santos, un montón de divinidades que les ponen que esta es para esto, que esta es para aquello. Y bueno, en algún momento de mi vida, en la juventud, yo recuerdo que pues como yo creía en Dios y me habían enseñado esta parte, yo siempre buscaba hablar con Él, pero más que orar, a uno nunca le enseñaron cómo orar, como Dios nos enseña en su palabra, sino que a rezar. Pero en eso pues yo muchas veces recuerdo que en algún momento de mi vida recuerdo que yo le dije al Señor, ¿por qué tengo que pedirles a tantos? ¿Por qué? No es que solo hay uno. Yo me quedé así, y pasaron los tiempos, y pasó el tiempo, y cada vez era más ferviente. Ustedes conocen que la tradición católica, pues, en diferentes países tienen una divinidad X en donde van a ese lugar. Aquí en Costa Rica sabemos que es la que conocemos como la Negrita, ¿verdad? La Negrita de Los Ángeles, y esta fe de la Negrita es cada 1 de agosto. Casi, bueno, ustedes han escuchado que ya son aproximadamente más de 2 millones de personas que llegan en esos 8 o 15 días, y especialmente en la noche del 1 de agosto llegan a Cartago. No sé si ustedes han estado, mi hermano Fernando sí estuvo porque estuvo por allá, pero uno en Cartago un 1 de agosto después de las 3, 4 de la tarde no se puede llegar con carro, nada, y que pues ya no se puede cruzar del sur al norte, ni del norte al sur, es muy difícil, habría que dar unas vueltas grandes porque eso es lleno de gente, las carreteras se cierran, y ya después de las 6 de la tarde eso es un mar, uno va y eso es un mar de gente. Eso es una enseñanza que le dan o que nos daban o siguen dando, de promesas, por agradecimiento o por pedirle un milagro, Entonces se camina de diferentes puntos del país. Bueno, pues, gente viene caminando de lugares largos. Nosotros caminábamos normalmente de nuestro pueblo, de nuestro barrio, que está a 7, 8 kilómetros de la iglesia, pero también la hacíamos desde San José. Nos veníamos aquí a San José Centro y nos íbamos aquí desde el centro hasta allá caminando por la fe que nos ponían a nosotros, o que nos habían enseñado que había que hacerlo esa parte. Y hermano Pablo, ¿cómo cree usted que usted veía a Dios? O sea, ¿de qué forma cree usted que lo visualizaba? Porque, no sé, bueno, yo soy nacida en el Evangelio y a veces yo no entiendo por lo que usted menciona como de que hay muchos santos, y entonces pues siento que la perspectiva que hay, si usted es una persona católica, si es una persona testigo de Jehová, si es una persona mormona, etcétera, etcétera, mucha gente dice que es lo mismo, pero es mentira. O sea, nosotros todos vemos a Dios de una forma muy diferente desde nuestra creencia, nuestra doctrina, desde la fe que tenemos. Entonces, ¿cómo siente que lo veía a Él? Bueno, como lo veía y como nos enseña, o como enseña la tradición, le enseña que para llegar a Dios hay que acudir a esa, ¿cómo se dice? A ese protocolo que le enseñan a uno, a buscar algún santo para lo que uno necesita. Porque están los santos que tienen para los agricultores. No sé si han visto en el mar hay una virgen que en algunos lugares pues también tienen esa tradición para todo. O sea, entonces uno para llegar a Dios tenía que estar orando o buscando a Dios por medio de un santo, para que aparentemente este santo o esta persona
le llevara el recado a Dios. Como que intercediera. Exactamente, esa es la palabra, que intercediera por uno, ¿ya? Y entonces uno siempre en eso, o sea, buscando cuál era la forma de llegar a Dios. Uno sabía y creía en un Dios. En el caso mío, pues yo siempre he creído en un Dios único y todopoderoso, como le decía anteriormente. Yo un día le dije al Señor, pero no es que solo hay uno, porque tengo que acudir a tantos ya para esto, para pedirle por esto, para pedirle por aquello. Porque eso es lo que le enseñan a uno, o sea, que hay un Dios, que hay una mesa grande y que hay santos y que hay que orarles a ellos, según sea la causa por la cual uno quiera dirigirse. ¿Y en qué momento, bueno, no sé si el hermano Orlando quiere hacer No, sí, pregunta? yo escuchando al hermano Pablo, uno sabe porque pues en mi casa también mi mamá y mi papá fueron católicos hasta que nací yo. No tengo mucho conocimiento porque yo nunca practiqué ni nunca estuve, pero sí es como una escala, o sea, es como una escalera de abajo hasta arriba para poder llegar a Dios. Cuando pues ya uno conoce por la palabra del Señor que Dios es real y que es espíritu y que Él está en todo lugar y lo tiene todo con su presencia, entonces uno pues mira eso y pues por eso la predicación del Evangelio, porque es que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y yo pues compartí ahorita antes del programa con el hermano Pablo y los hermanos acá, que recuerdo cuando la hermana Flavia llegó a una escuela dominical a Cartago en medio de una lluvia tremenda, de un invierno que estaba haciendo. Eso creo que fue en el 2003, si no estoy mal, en el 2003. Llegó con la niña pequeña y con los dos gemelos. Llegó a la iglesia, a la escuela dominical. Pero pues ella me dijo, yo quiero el Señor, yo quiero el Evangelio, quiero que me predique, que me enseñe. Y empezamos un tratamiento con ella, pero ahí es donde entra pues como la parte del hermano Pablo, que el hermano Pablo era bien reacio al Evangelio y no quería esa parte, pero pues ya él nos contará ahí cómo fue que ella empezó a leer la Biblia pues la Reina Valera, pero él compró creo que la Dios habla hoy para de pronto como contradecir lo que decía la palabra del Señor y cómo fue que el Señor se le reveló al hermano Pablo. Amén. Bueno, hablando de esa parte, como les decía, yo siempre uno en algún momento quiero tal vez decir algo y después devolverme. Ya siendo yo cristiano, hijo del Señor, ya conociendo un poquito más la palabra, pues yo quería que mi familia conociera. Entonces la misma Biblia que yo había comprado, ahorita les cuento el testimonio, yo la subrayaba y la dejaba en la mesa de mi casa, en algún lugar que la leyera. La parte es como la unicidad del nombre y todo. Porque yo quería, y muchas veces tal vez uno predicaba o decía a la familia, pero uno estaba tal vez, no sé si tan enamorado, tan sorprendido de la revelación que Dios le había dado a uno, porque de verdad que eso fue como que le quitaran algo de los ojos, de algo profundo. Y cuando uno miró la parte de que nuestro Señor Jesús es el único y verdadero Dios y la vida eterna, uno quería mostrárselos. Y recuerdo que en algún momento le pregunté a mi hermano Orlando, él era mi pastor en Cartago, y le dije que la conversación, hablando de la predicación, que cómo les predicaba, y un día él me dijo que muchas veces hay que predicar más con el testimonio. Amén. Que con las palabras, más de donde uno viene, más de que ya lo conocen, de quién era uno, qué hacía uno y todo eso. Entonces de verdad eso me quedó. En algún momento también otra persona, o mi esposa, creo que ella fue la que me dijo, que me dice, usted antes, que cuando era de la tradición católica, ¿usted creía en Dios? Le digo, sí. Y entonces cuando uno le predica a ellos, hay que saber que ellos también creen en Dios. Y de verdad que me hizo reflexionar mucho, y empecé a cambiar mi forma tal vez de tratarles de transmitir el mensaje a personas que conocen que conocen de Dios. Que tienen fe, sí. Porque a veces nos equivocamos a la hora de transmitirle, porque pues, todas las personas que tienen alguna religión, pues la mayoría, algunos creen en algo, están creyendo en un Dios o como lo sean, pero hay que hacerlo como está en el capítulo 19 de los Hechos, ¿verdad? Encaminarlos, ¿verdad? A esos discípulos de Juan el Bautista, que los encaminaron. Entonces eso es lo que uno tiene que pues, pedirle a Dios la gracia y la sabiduría para hacerlo. Y bueno, yo en mi vida tradicional, cuando pues profesaba la fe,
como le decía, caminaba, hacía esas caminatas. Yo le había prometido que, como dice la fe que le tenía uno a la negrita, venirme desde Pérez Celedón caminando. Vale que el Señor se me atravesó antes, porque si no son 2 días o 3 días Sí, caminando, larguísimo. que Y el dura frío. y ese cerro es frío. Pues mucha gente lo hace y para que yo en la fe y en lo que tal vez le estaba pidiendo a Dios, que por medio de como le llaman la negrita en Cartago, iba a hacer esa promesa. Y ya más bien estaba como atrasado, pero nada más estaba tratando de prepararme para poder ir, pero bueno, gracias a Dios, Dios se atravesó. Tengo una pregunta. ¿Usted en ese tiempo sentía que dependiendo del milagro que usted pedía, así tenía que ser su sacrificio? O sea, como que si lo que yo pedía era muy grande, entonces yo caminaba más, o tenía que hacer algo mayor para ganarme ese milagro. Sí, por como le digo, yo le había prometido hacer esa caminata, porque la hacía de mi pueblo, normalmente, del barrio, que pues ahí uno va y es 1 hora, 1 hora y media caminando. Y de aquí de San José son 3 horas caminando, bueno, cuando está uno más joven, y está bien, son 3 horitas, algunos duran un poquito más. Y según el milagro que uno estaba pidiendo, porque en el caso mío yo estaba pidiendo algo, entonces ya no te voy a echarme, como decía uno, esa caminadita ya que es más grande eso. Entonces ya pues posiblemente uno tenía ese pensamiento de querer como que por la caminada, por eso que el sacrificio que uno iba a hacer, Sí, ganárselo. Iba a ganarse el favor de Dios o toda esa parte. Y bueno, siguiendo, como les decía, siempre en mi mente, siempre había ¿por qué había, bueno, ahora conozco la palabra protocolo, antes no la conocía, había ahora tanta protocolo de aquí, de pedirle a uno, pedirle al otro, y sí, Señor, no es que solo uno. Y bueno, cuando yo miraba para la Semana Santa que hacen, pues ellos son más devotos, o lo hacen a uno más devoto, que hay que guardar este día especial, especialmente el viernes, que bueno, hasta uno le decían, no sé si ustedes han escuchado, que no vaya al río, porque si no, se hace pescado, uno le decía, no vaya al río porque si no se hace pescado. Sí, sí. Y que no lo he escuchado. Sí. no saque el carro, que no saque el carro, porque es malo, que hay que guardarlo, no hay que, muchas veces eso lo hicimos, por la ignorancia en la cual uno vivía, porque la palabra del Señor nos dice, sé santo, porque yo soy santo, y no es un día, una semana, pues es todos los días. Amén. Hermano Pablo, y una pregunta. ¿Cómo fue cuando realmente ya usted empezó a vivir ese encuentro con Dios? Como lo que el hermano Orlando nos decía a través de su esposa, ¿fue cierto? Ella empezó a ir a la iglesia, fue así. Sí. Entonces tal vez nos puede empezar a contar un poquito de eso, como cuando ella empezó a ir a la iglesia, ¿cómo fue usted para recibir esa noticia que su esposa iba a ser de los evangélicos que usted criticaba? Me imagino que eso fue un motivo de discusión familiar, fue un problema a nivel familiar. ¿Cómo vivieron ustedes eso? Bueno, mi esposa empezó a ir, yo pues la verdad que al principio no me di cuenta, porque yo tenía muchos problemas con ella, y yo llegaba y mi vida era aquí en San José trabajando. Yo llegaba a la casa, o salía de la casa a 10 de la mañana, 11 de la mañana, y llegaba en la madrugada, 2, 3 de la mañana, y pues muchas veces yo me levantaba y tal vez ella no estaba. Estaba con los niños y se iba un domingo, un lunes, o sea, y pues ahí me dejaba los alimentos, listo. Levantaba y ya comía, y muchas veces me alistaba y me iba, y no me daba cuenta. Y ya ella estaba yendo a la iglesia, y pues sí, cuando ya ella empezó a ir a la iglesia, sí fue un problema porque ya uno quería pues enseñarle a los niños pues la fe de uno. Y ella pues los tomaba. Pasa que bueno, ella se paró pero con fe, y no recuerdo bien las palabras, pero ella se llevaba a los niños, y bueno, yo pues dije la verdad que, y yo ya me quedé, ya dejaba que iba. Fueron pasando los días y los domingos yo pasaba y la dejaba a la iglesia, a Cartago.
Y como teníamos problemas, entonces como con la pregunta que usted me hace, ¿cómo fue ese momento en el cual yo empecé a cambiar? Como le dije, tenía problemas con mi esposa y en algún momento un día tuvimos un problema y una crisis, y más por culpa mía que por ella. Yo pues me levanté malcriado de la casa y salí. Y donde salí es un pasadizo, yo vivía en la parte de atrás de la casa de mis padres y hay un pasadizo donde se guardaban los carros. Entonces yo salí, el carro ya lo tenía afuera para venirme, yo tenía un taxi aquí en San José. Y a donde yo venía, después de la discusión que tuve con ella, yo recuerdo que ella salió y me dijo un poquito fuerte: y si te matas hoy, ¿para dónde te vas? Yo salí y me fui y trabajé. No recuerdo si fue ese día algo que me empezó a impactar. Lo primero fue que yo bajando aquí por el lado de Tres Ríos, por donde se conoce como Pasoca, ahí antes había muchos accidentes y muchos muertos. Ese día yo pasé y había un muerto, había un accidente, y la persona que tuvo accidente estaba muerta, que tenía la sábana ya blanca. Ese mismo día yo llegué a San José a trabajar. Durante el día de trabajo, ya por la tarde, yo venía ahí por el lado de entre la California y llegando a Los Yoses, ahí al frente del KFC, por ahí. Yo iba hacia San Pedro y venía un carro, un Toyota Hilux. Recuerdo un Toyota Hilux rojo, no se me olvida ese color, y grandote, un carro que habían. Y él venía rápido y venía hacia el frente, hacia mi vida, hacia mi casa, donde estaba yo. Y él venía así, y yo lo vi así, y a donde yo lo vi que venía aquí, el carro pegó en un poste. Y yo me quedé así, porque si no pega en el poste, el carro me pasa así, exactamente en donde estaba sobre mi cuerpo. Y me acordé de las palabras: y si te matas hoy, ¿para dónde te vas? Y entonces me fui y dejé la carrera que llevaba y por allá me paré y asustado. Ese día o unos días después, no recuerdo, como digo, porque ahora tengo como un recuerdo de todas esas cosas, vi varios accidentes exactamente en ese lugar de Pasoca. Recuerdo que un día como a las 2 de la mañana que iba para la casa, voy yo y miro un accidente, o sea, un carro que se estrelló y había un cuerpo en el suelo, pero no había nadie. Entonces yo paré pues intermitentes y llamé al 911 y me bajé, y donde me bajé veo la persona así, pero yo no la puedo tocar ni nada porque yo no sé nada. Y en eso llegó una ambulancia que iba de camino, paró y se bajó, y llegó la persona que iba, empezó a darle primeros auxilios. Y ahí duró varios minutos. Y solo yo estaba, no sé por qué solo yo estaba, no, los carros iban pasando, pero nadie más paraba. Y el de la ambulancia iba solo. Y ya, un rato ahí me dice: muchacho, hágame un favor, vaya y trae una sábana blanca que está ahí en la ambulancia atrás. Él tenía la parte levantada. Y me fui, llevo yo pensé que era como para cobijar a la persona, para que... Pero era frío. Ya estaba frío, en realidad. Y cuando me dice: ya, me agarra la puta y las extiende. Señor. Qué impactante. Y otra vez dije yo, y volví a oír esas palabras. Por eso el evangelio muchas veces me predicó bonito mi esposa, pero esa vez salió por lo que ya hemos tenido la discusión: y si te matas hoy, ¿para dónde te vas? Y otra vez eso aquí. Y si yo fuera sido el que estaba ahí, y si yo fuera sido aquel carro que me pasó por encima. Bueno, después de eso tuve otra experiencia. Dios ha sido muy bueno, pero antes de todo eso había tenido una experiencia. A mí me habían asaltado, yo era taxista aquí en San José, y a mí me habían asaltado en el taxi. Y recuerdo que monté 2 personas robustas, y las anduve en varios lugares. Y ya Dios, bueno, siempre ha estado con uno. Dios está con todos. Dios cuida porque Dios nos da la oportunidad. Y recuerdo que yo llevaba a estas personas y me dijeron que llévenme al tobogán. No sé si quién sabe qué es el tobogán aquí. Yo no, No sé dónde era. El tobogán era un salón de baile muy famoso aquí en Costa Rica, que estaba al puro pie de la pista de la ruta que va para Guapiles, para Limón.
Del Surquí. Exactamente, uno pasa toda la intersección, pasa donde está el periódico La República y sigue a mano derecha, ahí había un salón grande, eso era famoso. Y lléveme ahí. Era de noche. Iban a ser las 10 de la noche. Y yo lo llevé a estas dos personas. Y llego y estaba cerrado. Yo no sé por qué yo ya sabía que eso estaba cerrado, pero a mí se me olvidó. Y está cerrado. Y ellos hablaban, no sé si inglés o atuá, creo. No sé, pues. Y ellos iban hablando entre ellos. Y el de atrás se me arrimó así y algo le dijo al otro. Ellos me iban a asaltar ahí. ¿Por qué no lo hicieron? Porque si me fueran tomado ahí, ¿para dónde me hubieran llevado? Para el Surquí, donde llevaban a los demás. Claro. Pero yo después digo, Dios estaba ahí conmigo, cuidándome ya. Y entonces ya ellos me dijeron, llévenos al pueblo, que eso es un brinquito ahí por dentro, a ese centro comercial que es. Y lo llevé y se quedaron así. No, aquí no hay ambiente. ¿A dónde hay un lugar bonito hasta ahora? Le digo, un domingo hasta ahora. Le dije yo, a estas horas ya un domingo está todo muerto, solamente en tal lugar. ¿No? Bueno, un lugar que estaba aquí en el centro comercial del sur, era un lugar en donde antes pues la gente iba un domingo, especialmente a esa hora. Le digo, ¿y ahí? Bueno, llévenos ahí. ¿Cuánto nos cobra? Ya les cobré. Y lo llevo. Cuando íbamos bajando aquí en San José por el barrio de la Cruz, yo sentí que me irán a asaltar. Fue el único pensamiento. Y llegando ahí al seminario, detrás del Centro Comercial del Sur, la persona de atrás me agarró. Y me tomó el pescuezo del cuello aquí y me empezó a tirar con un cuchillo. Me empezó a tirar aquí por todo lado. Un cuchillo, ellos le habían doblado la punta. Eran, como dice uno, eran profesionales en lo que ellos hacían. Pero siempre me cortaban varias veces. Ya él me puso el cuchillo aquí, ya por aquí me cortaron un poquito. Y ya me pasaron de sillón. Y ya me revisaron a ver si no andaba armas. Y me metieron a la cajuela del carro. Entonces, ya ellos agarraron el carro y ya yo ya bien asustado, porque ya yo no sabía. Yo dije, me van a matar. Porque habían unos 3 meses, habían 3 meses más o menos, de que venían asaltando a taxistas. Recuerdo que habían matado a unos taxistas en Moravia y habían ya otros al Surquí. Y yo pensé todo eso, porque yo dije, bueno. Y entonces en esa transición, cuando yo iba en la cajuela, yo miraba así el camino por un huequito que tenía ahí la parte de la cajuela. Y recuerdo que yo lo único que dije en algún momento, dije, Dios, yo no conocía nada del Evangelio, lo único que me habían enseñado, yo le dije, Dios, si me matan, perdóname todo lo malo que he hecho, pero si me matan, llévame contigo. Y yo sentí paz, sentí tranquilidad y me fui. Y me llevaron a este sector de Tarbaca, aquí de Acerrí para arriba. Me metieron a una callecita ahí. Y ya las personas me sacaron y me dejaron sin nada. Y cuando digo sin nada, es sin nada. Todo, me quitaron todo lo que tenía en mi cuerpo, y me dicen los señores, ¿y la plata? Le digo, pues todo lo tienen en el carro. Y yo tenía bastante, en ese tiempo tenía un poco platica, porque yo la ahorraba en el carro, no la ahorraba ni en la casa ni en el banco. Y lo que tenía lo ahorraba en el carro. Les fue muy bien entonces a esos ladrones. Les fue bastante bien, porque yo tenía pues todo ahí, sí. El ahorro, la proyección que tenía. Pero cuando ya ellos se fueron, yo sentí paz, alivio. Y pasó el tiempo y ya después pasó todo ya lo que les he contado. Y después de esos impactantes muertes que vi en la calle, como el Hilux que venía de frente, los muertos aquí en Pasoca, yo había tenido algún problema con la ley en el pasado, y yo voy a tener una condena de 15 o 20 años de cárcel. Y cuando yo salí, yo le dije a Dios que me ayudara. Yo le dije, recuerdo que una vez le dije, Señor, no importa si tiene que ayudar a todos los compañeros, digo, a todos los compañeros, no importa que los tenga que ayudar, pero sácame. Y recuerdo, ¿por qué les cuento esto? Porque me llamaron, tenía
tenía dos problemas serios. Entonces me llamaron de un lado que lo podía resolver con una conciliación, como llaman, pero necesitaba un poquito de dinero. Mi papá en ese tiempo pues me ayudó, él fue y me ayudó por esa parte, pero en ese día, esa audiencia que tuve ahí en la corte, no llegó una persona de las que tenía pues que hacer la conciliación, y me quedó un dinero. Y entonces de ese dinero me vine y se lo devolví a mi papá, pero lo saqué 10,000 colones. Dije, esto es una Biblia, voy a comprarme una Biblia. Y salí de la corte, me vine directo para aquí, para Plaza Vic, que es donde venden las Biblias. Y entré, y recuerdo que llego y le digo al muchacho, que Dios bendiga a ese muchacho, porque de verdad que yo, lo que él me dijo todavía lo uso para predicar. Digo yo, véndame una Biblia católica. Es que todas son las mismas, muchacho. Digo, no, una Biblia católica. Digo, con la que el sacerdote da la misa, con esa. Entonces él me dice, vea, le voy a explicar algo. Las Biblias tienen traducciones, y esta Biblia católica que usted llama, la versión es Dios habla hoy, está la Reina Valera, ya me mencionó varias. La única diferencia es que, él me puso este ejemplo, en esta Biblia va a decir coche, y en esta otra Biblia va a decir carro, pero es lo mismo. Pero igual yo pues en mi ignorancia le digo, no, pero véndame la católica. Y entonces él me vendió la versión Dios habla hoy. Por todo el testimonio y tal vez otras cosas que pues ahorita no recuerdo que Dios le permitió vivir aún en el tiempo pasado. Yo todos los domingos que trabajaba en mi fe, que tenía anteriormente, yo siempre pasaba a San José Centro, a una misa. Porque a uno le habían enseñado, hay que ir a misa. ¿Iba los domingos? Iba los domingos. Okay. Yo iba, como trabajaba, yo venía a trabajar, yo iba los domingos a las 5 de la tarde, a un lugar ahí, a una de las iglesias de San José. Ahí iba todos los domingos, fervientemente. Y si no, iba en la mañana por el barrio con ya mis hijos. Mi esposa no iba, ella no. Y entonces ya cuando compré la Biblia, como ya les conté, Dios es bueno, es que Dios siempre a uno lo guía. Y monté a una persona. Yo siento que fue, bueno, a mí me lo han dicho más de una vez ya cuando convertió al Señor, pero yo siento que fue como ese ángel que Dios me puso. Monté a una persona y vio la Biblia en el carro y me dice, ¿ya la leyó? Digo, no. Y voy a empezar a leer. Me dice, pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría a Dios que la entienda. Sí. Después monté a otra persona y me dice, leas el Nuevo Testamento. Todos especialistas en Biblia. Y bueno, ¿qué empecé a hacer? Ese día que la compré no la leí, pero el otro día, como yo salía tipo 10 de la mañana a la casa, 11 de la mañana, llegué y salí y me vine. Lógico que mi esposa no sabía que yo tenía Biblia, me la escondí para que no me la viera. Y me vine y paré ahí donde mi hermano, pues ya sabe, ahí antes del peaje de Cartago, ahí donde está exactamente el Braimar, ahí donde hay unos arbolitos de ciprés. Llegó tanto a hacer una rutina que los oficiales de tránsito y la fuerza pública me llegó a conocer ahí, porque yo llegué ahí, me parqueaba porque antes había más campo y todo, entonces uno se metía ahí y ahí yo llegaba como le digo 10, 11 de la mañana y empecé a enamorarme tanto de la lectura y empecé a leer y me leía a Mateo, me leía a Marcos y seguía leyendo y recuerdo que no sé, duré pocos días, muy poco para leer el Nuevo Testamento. Llegué, leí Apocalipsis y recordaba que a uno le decían que Apocalipsis no había que leerlo, pero lo leí. Y recuerdo que cuando terminé de leer el Nuevo Testamento, me hice una pregunta con lo de Apocalipsis, ¿verdad? Todo lo que habla, sin saber. Dije yo, pues Señor, pero si yo cambio mi vida y me hago bueno, eso no me va a suceder a mí. ¿Y qué así? ¿Qué? Y volví a empezar a leer el Nuevo Testamento.
Y empecé a leerlo, como le digo, yo llegaba a las 10 de la mañana, 10:30, y ahí me quedaba hasta las 3 y 4 de la tarde, leyendo. Y muchas veces ya llegaba el tránsito, y ya me empezaron a conocer, ya cuando llegaba más bien me saludaban, y me decían, ¿cómo va con la Biblia? No, bien, gracias a Dios. Ahí leyendo, aprendiendo. Y me iba a trabajar. Lo único que recuerdo yo, bueno, por lo menos en todo lo que tengo de mí, yo leía, y lo único que cada vez que me acostaba, yo nada más Jesús, solo Jesús. Digo, solo Jesús salía en la Biblia. En el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento, solo Jesús. O sea, solo como que en mi mente estaba solamente el nombre del Señor Jesús. Y un pasaje que me impactó mucho, en el cual pues fue donde podría decir que decidí cambiar mi fe, porque ese fue el cambio total. Cuando el apóstol Pedro tiene una visión de ir a donde Cornelio, y Cornelio tiene la visión donde se le presenta el ángel, y en donde cuando Pedro va hacia Cornelio, ¿qué hace Cornelio? Cornelio se hinca, se postra ante Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, porque yo también soy hombre. Levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Y digo yo, pero a nosotros nos han enseñado a adorar a Pedro, y Pedro aquí no lo está permitiendo. Y arrodillarse ante un hombre, ¿ah? Y entonces eso a mí me impactó. Dije, no, si Pedro no lo permitió. Y empecé como más a meterme en esa parte de que la adoración, porque una de las cosas que pues le han enseñado a uno es la adoración a imágenes, o le enseñaron ya que esta imagen es esta, que esta imagen es esta, que hay que prender una velita, que hay que hacer esto. Pues aquí en la Basílica de los Ángeles pues hay varios ritos que se hacen. Está el agua, hay una cueva en donde uno llega y baja, y está una piedra, no sé si algún día habrán ido a ver, tal vez, hermanos. Está la muñequita parada. A donde está así, en donde aparentemente esa fue la piedra donde la encontraron. Y entonces la gente va y la toca y se persina y hace sus ritos. Y entonces todo eso lo tenía uno por costumbre. Y cuando yo leí ese verso, a mí me impactó y dije, no, pero entonces aquí no hay que adorar a nadie. Y bueno, ya en algún momento ya Dios me empezó a hablar. Bueno, Pablo, perdón. Usted antes comentaba en alguna oportunidad que allí usted encontró sobre el bautismo para infantes, que no existe. Esa fue una parte que también a usted le impactó. No recuerdo cuál fue la otra que punto usted en algún momento ya se le fue a una persona de esas, o sea, un líder religioso, como a confrontarlo, a preguntarle, bueno, acláranos esto, ¿por qué lo enseñan si la Biblia no lo dice? Eso que dice mi hermano Orlando, sí, yo también empecé a leer la Biblia porque yo quería, o sea, mi deseo era encontrar lo que nos habían enseñado a nosotros desde niños: el bautismo de niños, la comunión y la confirma. Usted quería confirmar su creencia. Exactamente. En la palabra. Por eso compré esa Biblia, la católica, la que el sacerdote daba la misa. Y entonces empecé a leerla, y como le digo, cuando la leía no encontré nunca nada de eso. Entonces me enamoré de la lectura, me enamoré de lo que, o sea, bueno, es nuestro Dios, ¿verdad? Empezó a llenarme, a ver la verdad que hay en la palabra del Señor. Y nunca encontré lo del bautismo de los niños, sino, bueno, ya sabemos que pues el bautismo es para una persona que ya tiene conocimiento del bien y del mal. Y igual ninguna otra ceremonia de las que nos habían enseñado. Entonces yo pues rotundamente, y con lo de Pedro que le conté, Cornelio, pues rotundamente no, ya mi vida era otra. Ahora sí, viene otro punto, hablando de que yo quería ya empezar a ir a una iglesia. Pero vea lo hermoso. En esos días hubo un pastor de Brasil, no sé de cuál iglesia, no sé, yo nada más escuchaba las noticias, eso fue una noticia grande. No sé si este es el monto, pero recuerdo yo que decían que se había robado más de $3 millones. Ay, Dios mío. Y era un pastor. Y entonces, pero ¿qué empecé a hacer yo?
bueno, en su amor Dios pues lo dirige a uno. Yo duré aproximadamente, creo que como un año orando, pero yo cada vez que llegaba a mi casa oraba en el baño. Aunque yo llegaba a la madrugada y no había nadie, entonces yo me metía al baño, cerraba la puerta y me hincaba. Y yo le decía a Dios que me perdonara, que me ayudara, que yo quería conocerlo más. Pero algo que yo le oré al Señor fue algo que, por eso yo amo la iglesia. Dije, Señor, llévame a tu iglesia. Amén, amén. Yo recuerdo el día que el hermano Pablo llegó a la iglesia un domingo, que yo prediqué sobre Saulo de Tarso. Ese día prediqué Saulo de Tarso y ese día el hermano Pablo se quedó en la iglesia. O sea, desde ese día se quedó el hermano Pablo. Y yo recuerdo que el hermano Pablo, cuando terminó el culto, él se me acercó. O sea, ya era pequeñito el lugar, en Proyecto, donde está la iglesia precisamente en este momento. Y me dice, pastor, usted predicó lo que soy yo. Continúe, hermano Pablo. Sí, mis hermanos, disculpen, pero recuerdo que cada oración que yo hice en el baño, ya mi esposa iba a la iglesia, donde está el hermano Blanco. Pero yo, el Señor, llévame a tu iglesia, no me lleves donde me engañen más. Yo quiero ir a tu iglesia, Señor. Yo no quiero ir a la iglesia que va mi esposa, le decía yo al Señor. Yo no quiero ir, yo quiero ir es a tu iglesia, donde me prediquen la verdad, donde yo conozca la verdad. Y así le oré durante un año aproximadamente, hasta que un día, como le decía, yo ya empecé a hallar a mi esposa los domingos. Ella se alistaba, entonces yo me alistaba y me venía y ya la dejaba al frente. Mi esposa dice que ella me invitó a entrar. Yo no recuerdo, la verdad yo no recuerdo. Yo llegué con el taxi al frente de la iglesia y lo único que recuerdo yo es que yo estaba en la última banca atrás, de pie y aplaudiendo. Y a partir de ahí, no sé, mi hermano, usted es testigo, si perdí 1 o 2 domingos. Sí, muy poquitos. Pero de ahí empecé a ir solo los domingos a la iglesia. Y después ya por ahí iba un día entre semana. Y ahí empezó ya el Señor a tratar más con mi vida. O sea, no fue, tal vez hablando de la conversión, la transformación, Dios pues en su infinito amor poco a poco fue transformando, fue limpiando toda esa creencia que nos habían implantado, nos habían enseñado, pues doctrinas, enseñanzas de hombres, religiones que pues muchos de los que están ahí, o la mayoría podríamos decir, pues tienen su fe y ellos creen en Dios y creen que están bien, pero pues no conocen la verdad, o sea, los han engañado y pues se quedan ahí. Por eso uno tiene que orarle al Señor y pedirle al Señor que nos lleve donde hay hombres y mujeres que tengan necesidad de Él, que tengan sed de saber quién es nuestro Dios, y también orarle al Señor para que haya sed y para que se transforme esas personas o se les quite esa ceguera, porque como le digo, en todo eso lo que ha venido el Señor haciendo con mi vida, yo he escuchado testimonios de que un día, un momento, Dios pues trató con alguien. Pues conmigo no fue así, conmigo fue como ya les venía contando. Paulatinamente. Paula, sí, momentada de poco a poco hasta que empecé a leer la palabra de Dios. Y bueno, y creo que todavía sigue el Señor haciendo la obra en mi vida, aún Bueno, Pablo, 2 preguntas aquí. Pues una, que de pronto nos comente un poquito cómo fue esa visita que usted le hizo al señor sacerdote. Y número 2, no fue fácil con su familia, porque yo me acuerdo que con su familia fue un poquito complicado, pues más que todo con su papá y su mamá y sus hermanos. Entonces de pronto como saber esas 2 partes, porque de todas maneras al usted como que salirse de la creencia esa, yo pues supe en alguna medida que no fue tan sencillo, ¿cierto? Claro. Bueno, la primera parte hablando con un sacerdote, no fue uno, fueron 4. Ay, Dios mío. Sí, 3, 4 personas. No, sí, una vez con uno ya avanzado y otra vez con 4, o sea, 3 muchachos que estaban en el seminario aquí en Paso Ancho. Yo cada vez que montaba, recuerdo que yo lo único que, un día a un sacerdote
ahí de una iglesia del centro, lo monté y lo que recuerdo que yo le dije, digo, porque ustedes le mienten a la gente, porque ustedes engañan a la gente. Y empezamos ahí a conversar y pues él se me enojó un poco a mí. La verdad que no recuerdo exactamente en qué paró. No sé si yo paré y él se tuvo que bajar del taxi, porque no sé si lo bajé o él se bajó, me dijo que lo bajara ahí, porque yo sí le dije que ellos estaban mintiéndole a la gente, porque la Biblia no enseñaba eso, y yo andaba la Biblia católica. Y esa Biblia, la Biblia, la versión Dios habla hoy, es una versión muy linda, muy clara. Y yo todavía, además todavía tengo esa Biblia y tengo pues en el teléfono, ahora no las tiene por todo lado. Y yo la uso muchas veces para mirar si en la Biblia que nosotros usamos, que es la Reina Valera, no entiendo algo, me voy para esa o me voy para otras, pero esa le aclara a uno mucho. Claro. O sea, es muy linda. Y entonces yo con esa Biblia le decía, pero esta es la Biblia que ustedes usan, ¿verdad? Digo, entonces, ¿por qué usted engaña a la gente? Si lo que ustedes están diciendo es una mentira. Y monté también a 3 o 4 muchachos. Y en el momento que se me montaron, yo llegué y bueno, como digo, Dios es bueno, o sea, porque Dios pues lo respalda a uno, le pone palabras. Y yo le dije a estos muchachos, le digo, ¿y ustedes qué les enseñan ahí? ¿Cuántos años están estudiando? Y ya no sé, me dijeron tantos años. Digo, ¿pero qué les enseñan? Y ellos empezaron a hablar de qué historia, de esto, de aquello, todas las cosas que les enseñaban. Digo, pero la Biblia no la enseña. Sí, unas cosas al último. Digo, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y digo, la Biblia dice esto y esto. Y entonces recuerdo que uno de los muchachos me dice, es que vea, usted no anda una foto de su familia en la billetera. Yo digo, no, ahorita no. Ah, bueno, pero muchos andan una fotico para recordar a su mamá. Le digo, no, yo recuerdo a mi mamá, yo recuerdo a mi papá, yo recuerdo a mis hijos siempre. Yo no necesito tenerlos en la billetera. Pero es que en la billetera se usa y así son las imágenes, porque yo le reclamé que por qué había que adorar imágenes. Y entonces me decía él que es para un recordatorio de que existe Dios, de que esto, de que aquello. Entonces tuvimos ahí un encuentro también fuerte con estos muchachos, en donde pues yo les reclamaba, porque yo lo que hacía era reclamarles y les decía, recuerdo que en el funeral de mi padre pues murió ya hace varios años y yo ya le servía al Señor, sí, creo. No, todavía no estaba. No, sí, yo fui a su... No, porque mi papá murió cuando el hermano David salió al ministerio 8 días después. Ah, sí, pero no, pues no era pastor, pero sí servía en la iglesia. Sí, estaba en la iglesia. Sí, servía en la iglesia, sí. Y recuerdo que pues Dios ya me había encaminado bastante. Y yo no entré al lugar de la ceremonia. Pero yo me senté al frente, una piedra ahí que había. Y yo lo único que quería era entrar y gritarle a ese Señor que no fuera tan mentiroso. Que no fueran tan mentirosos. Pero no sé, creo que Dios me sostuvo. Claro, pero sí tenía mucho, o sea, mi corazón ardía, mi mente lo único que quería era, y claro, ya ahí como decía, antes de todo eso ya he tenido yo problemas con mi familia, porque como le digo, pues yo no sé hasta dónde pues podrán ver así, de que uno es esa oveja negra que llaman, porque totalmente me les escarrilé de todo lo que, pues de las tradiciones, de todas sus cosas. Lo único que no me he descarrilado es del equipo Cartago, soy Cartago. pero de ahí en fuera, pues sí, tuve muchos problemas con mis hermanos. No sé si le he contado a mi hermano Orlando este testimonio, esta parte. ¿Recuerda cuando fuimos a una finquita que tenía mi papá? Sí. Mi papá estaba ya, cuando empezó a enfermarse, no se sabía qué tenía. Le iban a operar los ojos por cataratas. Y él no se quería operar porque había una vaquita que recién estaba parida, ¿verdad? La vaquita, pues había que cuidarla. Entonces yo le dije, papá, ¿por qué no lo hace? Y dice, no, por esto, por la vaca, no puedo. Digo, pero si se preocupa por eso, yo voy. Yo me encargo de ella. Ah, bueno, está bien, entonces ya se operó. Y yo me empecé a encargar. También tengo otros hermanos que ellos iban, pero normalmente yo iba en las mañanas porque yo salía en la tarde a trabajar. Y recuerdo que le conté al hermano Orlando que estoy yendo a ordeñar la vaca. Entonces, que el hermano Orlando me dijo que él quería ir, ¿verdad? Para recordar, porque el hermano Orlando es del campo. Pero yo iba solo siempre. ¿Y sabe qué sucedió?
el día que iba a ir el hermano Orlando, me dice mi hermano menor, yo voy mañana. Le digo, no, yo voy solo, vamos otro día, porque yo iba a ir con el hermano, yo sabía que eso iba a traer un problema grande. Y entonces yo le insistí que no, le digo, no, mañana no puedo llevarlo, lo llevo otro día. No, yo voy mañana. Era un muchachito, un niño, todavía no sé. Digo, no. Y entonces fue, no sé si le dijo a mi papá. Y me dice, ¿por qué no quiere llevar al chiquillo? No, pues ahí rápido, y nada, no le va a estorbar, a mí le puede ayudar. La cuestión que me lo llevé y fui a recoger al hermano. Sí, me acuerdo. Híjole. Y ya fuimos. Pero cuando llegamos, imagínense, el muchacho fue y le contó a mis papás y a mis hermanos. ¿Ya? Y eso fue un problema. Porque ya por ahí algunos de ellos me dijeron, usted que está con esos pastores y que lleva a esos pastores y que mira que esos pastores son unos, ya usted, ladrones, pues quieren robarse esto, quieren robarse aquello. Se le va a llevar una vaca. Y de verdad que se me hizo y después recuerdo que por eso que se me hizo un problema también grande, yo le dije a mi hermano, claro, por eso la Biblia enseña que dejar el primer amor es pecado. Y eso uno tiene que estar siempre enamorado del Señor Jesús. Claro. Siempre enamorado, porque ese día yo le dije, creo que a mi hermano mayor, le dije, vea, si es por la herencia, déjese en la mía, porque yo tengo una herencia más grande en los cielos. Amén. Digo, me duele porque si ustedes siguen este camino, tienen otro. En cambio, yo tengo una herencia. Por mí eso yo lo dejo. Claro. Claro, en algún momento, pues, mi hermano igual me aconsejó que los padres serían para los hijos. Pues no es, o sea, siempre me heredaron algo de esa parte de la tierra, un pedacito ahí que quedó, pero sí estaba dispuesto a dejar eso, porque si se fuera ese problema aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Amén. Y ahí como dicen, se me presentó un problema. Y hasta el día de hoy, pues ustedes sabemos que nosotros como hijos de Dios, cualquier cosita que hagamos mal, nos van a señalar. Cualquier error, si uno levanta la voz, si uno dice algo, si uno hace algo que pareciera, entonces van siempre a señalar. Entonces siempre están siempre hay esa, como dicen, esa tal vez persecución que podríamos uno decir, de mirar cómo uno se mueve en la vida cristiana. Amén. Amén, hermano Pablo. Bueno, yo quería añadir que es impactante como nosotros escuchamos mucho, y creo que todos aquí lo hemos escuchado, el que nadie tiene una verdad absoluta. La gente siempre, pues a mí me lo dicen mucho, como todas las religiones creen en un Dios, todo lo mismo, nadie tiene la verdad. Y qué lindo escuchar este testimonio del hermano Pablo, porque la palabra del Señor lo dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y a través de la palabra conocemos esta verdad y somos libres de todas esas costumbres, de todas esas tradiciones, de todas esas cosas que tal vez nos han impuesto y que no es lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, a las personas que tal vez nos están escuchando hoy, incentivarlas a que si tal vez tienen dudas de su fe, hay mucha gente que duda de su fe o que dice, es que esta iglesia tiene muchas cosas que me parecen que no están bien. Lean la palabra del Señor. La palabra del Señor es la herramienta que los va a llevar a saber cuál es la verdad. Amén, amén. Entonces, a veces buscamos mucho a través de internet, ChatGPT, amigos, familia, quien sea, y no vamos a donde tenemos que ir realmente, que es a los pies del Señor y a la palabra del Señor. Entonces, quería añadir eso. No sé si... Amén, ¿no? Y hay dos cosas aquí, hermano Pablo, pues para ir cerrando ya. Lo que dice la hermana Jennifer es muy cierto. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la fuente aquí es la palabra, escudriñar la palabra. Usted hizo algo muy bonito, hermano Pablo, y es pedirle a Dios que lo lleve. Ese testimonio que usted cuenta, de ese pedacito de lléveme donde la verdadera iglesia, eso me lo han contado muchas personas a mí que han llegado a la iglesia nuestra, estando en otras denominaciones. Señor, yo quiero que me lleve a la iglesia tuya, la verdadera iglesia. Y Dios los ha encaminado a llegar a la iglesia nuestra. Amén.
o a la iglesia del Señor. Entonces yo pienso que esa es una parte muy importante. Ahora, hermano Pablo, lo que Pedro dice en su primera carta, el capítulo 3, el verso 18, es muy importante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Entonces, toda persona, o sea, llámese como llame, necesita ser rescatado Amén. de una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Porque muchas veces la persona no quiere cambiar su creencia, aunque conoce la verdad, no la quiere cambiar simplemente porque es que mi papá, mi abuelo, yo quiero morir en esto. Así es. Pero no es una ignorancia. O sea, ¿cómo me voy a perder yo porque mis abuelos me enseñaron algo, mis papás? No, yo tengo que buscar ser salvo. Y la salvación aquí es individual, la salvación aquí no es colectiva, es individual. Entonces yo pienso que muy bonito el testimonio, hermano Pablo, la verdad que muchas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros. Yo sé que esto va a ser de grande bendición para todos los oyentes. Amén. Amén. Entonces, hermano Pablo, si quiere, nos cierra. Si tiene algo que decirle a la gente que nos está escuchando, que tal vez está en la posición que usted estuvo en algún momento. Entonces, después de eso, pues nos despedimos de este episodio. No, primero agradecerle a Dios que me permite, pues, por este medio poder testificar lo que Dios ha hecho Amén. en mi vida. Y como digo, está haciendo todavía, seguirá haciendo. De verdad que solo Dios lo puede sacar a uno. Solo Dios le puede quitar esa venda, eso. Es que es algo, cuando Dios le revela a uno el nombre, porque eso fue, ya no podemos extendernos mucho, pero cuando Dios a uno le revela un nombre, porque yo llegué al Señor y después en algún momento ya en el camino del Señor, yo como era taxista tenía música cristiana y empezaron como ya a tratar de meterme lo del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces ya en eso, pero aunque yo no estaba yendo a la iglesia todavía, pero ya cuando empecé a ir a la iglesia, un día Dios me reveló, me quitó esa ceguera total de que pude ver que Jesucristo era el único y verdadero Dios, pude comprenderlo de una manera, porque ya lo había comprendido leyendo la escritura, que solo de Jesús me hablaba la palabra, pero en algún momento ya en el camino, algunos compañeros taxistas que pues profesaban la fe trinitaria me querían como, y por la radio que uno escuchaba, porque en Costa Rica no hay una radio unicitaria, entonces uno escuchaba la radio y se confundía. Recuerdo que en algún momento venía una persona famosa de ellos y yo iba a ir, pero creo que le pregunté al hermano Nando y me dijo que no fuera, y entonces me confundí más y bueno, y empecé ya a mirar. Ya en algún momento el hermano me encaminó más y un día pues Dios me quitó esa ceguera. Eso es cuando yo digo que aquí es cuando realmente empezamos a ser esos cristianos, esos hijos de Dios, que ya no los van a mover en la doctrina. Amén. Nos podrán mover otras cosas por como dice la Biblia, los deseos de nuestra, pero la doctrina, Amén. no, cuando se nos quita eso, y eso es lo que quiero pues hoy terminar diciéndole a todos los amigos que nos puedan escuchar, escudriñe la palabra de Dios, escudriña, órele al Señor y haga esta oración, como el hermano lo ha testificado y yo lo viví también. Yo le oré al Señor, llévame a tu iglesia, Señor. Yo no quiero ir a otro lugar que me sigan engañando, que me sigan mintiendo. Y le dije, llévame a tu iglesia. Y hoy yo muchas veces también se lo he dicho a muchos, tal vez personas hasta de donde Dios me tiene hoy sirviéndole. Yo con un tratado le digo, tome, órele al Señor, pregúntele al Señor dónde tienes que ir. Amén. Amén. Porque yo sé que el Señor, si una persona le habla al Señor con un corazón sincero, Así es. con un corazón sincero, y una persona que quiera conocer a Dios de verdad y quiera encaminar, enderezar sus pasos, Dios lo va a llevar Amén. Amén. a donde tiene que estar. Y Dios pues me trajo aquí a la iglesia, a nuestra iglesia, en donde hoy predicamos que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, cerramos este episodio. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que fue impactante para todos. Muchas gracias al hermano Pablo por sacar este espacio.
a nuestro pastor, a nuestro equipo que está aquí. Amén. Entonces, bueno, nos despedimos y estén pendientes porque vamos a estar grabando a más personas que también tienen hermosos testimonios que sabemos que serán de edificación para todos nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos.